examinación, por eso no, no la, no la pensaba, pero sí, ahorita la grabo. Entonces decíamos que guerra es un conflicto armado entre dos estados, en los cuales el punto es tratar de imponer la voluntad de uno de los bandos en conflicto y cuyo desencadenamiento va a ocasionar la aplicación del derecho internacional humanitario, principalmente el derecho de guerra. Yo no podría decir que no que es una tontería decir que si algo tiene la guerra es que a lo largo del tiempo se han cometido vejaciones, se han cometido injusticias, se han cometido actos de vandalismo, de prepotencia, de soberbia, ha habido de todo. Y obviamente cuando hablamos en este sentido de la guerra, lo que debemos entender es que los dos estados dejaron de ser amigos, por si se puede decir que existe eso en las relaciones internacionales, y entonces las condiciones cambian a usar tus fuerzas armadas para acabar con el enemigo. Estamos hablando de que yo voy a tratar de imponer mi voluntad y ya se acabó. Y lo que no quiero es crear quiero crear una nueva normatividad en donde yo ponga las condiciones. Eso es lo que se hace en la guerra. Entonces, pues la verdad está en que la guerra es injusta, siempre ha sido injusta, y tenemos ahí varias cuestiones que podrían ser muy importantes de anotar. Principalmente la intervención de una institución en el derecho internacional humanitario que ustedes ni siquiera tienen idea de que pueda existir, pero existe. ¿Por qué? Porque la vemos como algo que pasa muy cotidianamente en nuestro país, pero pues en la guerra, ¿cuándo? Pues sí, señores, existe una situación que es la Cruz Roja. La Cruz Roja surge cuando el creador de la Cruz Roja está recorriendo los campos de batalla de la guerra franco-prusiana y se empieza a dar cuenta de todo el problema que existe con que estén los heridos tirados, que pasen a golpearlos, que pasen a dañarlos más y no haya ninguna solución para tratar de curarlos. Y entonces la Cruz Roja se curtió en los campos de la guerra. Y entonces la Cruz Roja, que van de saber que la Cruz Roja es la bandera de Suiza, voltead, mientras que la bandera de Suiza es roja con una cruz blanca, la Cruz Roja es completamente lo contrario. Y precisamente porque en la guerra franco-prusiana, muchas, como Suiza está en medio de Alemania y de Francia, pues desgraciadamente esos terrenos pues tocaban ser parte de los teatros de la guerra. Y eso ocasionó la intervención de la institución de la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene una labor muy importante dentro del derecho internacional humanitario, si no es que no solamente es la depositaria de la mayoría de los derechos de los conflictos armados, pero también tiene importancia porque desde hace muchísimos años la Cruz Roja, los miembros de la Cruz Roja, ustedes los han visto en las películas, tienen su casco, tienen su símbolo de la Cruz Roja, y la idea es que esos paramédicos, una de las reglas más importantes es que no se les puede tirar. O sea, ellos están tratando de salvar vidas, y dentro de la tónica de la guerra, no se puede, se tiene que permitir que esas personas puedan hacer su labor. Aunque, pues, o sea, desgraciadamente, cuando cae una bomba no discrimina. O sea, ahí quisiéramos, ay, es que de la Cruz Roja tiene como una especie de campo de fuerza y no le llegan los balazos, ni las astillas de las bombas, ni nada parecido. Pues no es cierto. De que les puede eventualmente llegar metralla y que los puedan matar, pues desgraciadamente eso sucede. Pero la idea es que los miembros de la Cruz Roja tienen un campo, digamos, neutral en la guerra, y su labor es muy importante porque estamos hablando de que están tratando de salvar vidas. Ahora bien, la idea de la humanización, y lo vimos en la unidad pasada, es que primero la guerra, pues se preguntaban los teóricos, ¿qué es?
Algunos decían, bueno, realmente la guerra, pues es nadie puede explicar por qué es en la guerra, pero pues es algo social, es un fenómeno que se da y que no puedes evitarlo. Eso es lo que muchos dijeron. Posteriormente, hubo este fenómeno de la humanización de la guerra que ya habíamos comentado. ¿Por qué si el desarrollo de las armas ha sido tratar de destruir a la mayor población del mundo de un solo golpe? Porque en un campo de batalla, por decir algo, hay ciertas reglas para no caer, por ejemplo, en lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, que murieron tantas personas por el uso tan sofisticado de ciertos gases venenosos o gases con base en mostaza. ¿Por qué se trata de evitar la guerra bacteriológica, la guerra química? Porque es algo muy normal. La idea es que se maten, no que se despedacen. Eso puede ser hasta absurdo y se puede sonar hasta tonto, pero la realidad es que por eso se prohíben las balas expansivas. Una bala expansiva te puede pegar y ¡pum! Como estalla, pues las esquirlas se te empiezan a clavar y las esquirlas salen con tal velocidad que te pueden abrir, una esquirla te puede abrir de aquí a acá, te mueres. Si toca la arteria, ¡pum! Ya murió. O desgraciadamente te explota y aunque te explote por aquí, es tanta la lluvia de la metralla que a lo mejor te vuela el brazo. Entonces la idea es, ok, que se maten, pues es lo normal en la guerra, pero pues por lo menos que te conserven enteros. Claro que eso se ha tenido muchos problemas en el ámbito internacional porque hay una discusión terrible. Porque, por ejemplo, la situación de las minas, y esto es algo que está sucediendo actualmente. Las minas, señores, son bombas que se quedaron desde la Segunda Guerra Mundial, pero como estos mensos no sabían dónde las sembraban, pues resulta ser que hay un montón de campos y bosques en Europa que todavía tienen minas. Y entonces unos chamacos están jugando fútbol, pisan la mina, ¡pum! Ahí está el niño muerto. Porque nadie se acuerda dónde quedaron las minas desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? 1945, y todas están activas las condenadas. Entonces, se han buscado regulaciones respecto a que las minas tienen que desactivarse solita. En la guerra marítima puedes tirar minas, pero se tienen que desactivar en una hora. O sea, ya después de una hora, si por alguna razón pasa un barco y topa con una de ellas, no debe de explotar, porque la idea es que pues, está bien para la guerra, pero no puede ser que siempre estén eternas. Ahora imagínense que pasen los peces, pasan por la bomba y va a haber un matadero de peces espantoso. Entonces, es tratar de buscar una humanización de la guerra. Pero pues precisamente por eso ya no se admiten ni armas bacteriológicas, ni armas químicas, ni balas expansivas, ni minas que duren eternamente, ni nada por el estilo. Ha habido una reglamentación de las armas. Ahora, si alguien me pregunta, oiga, pero la industria de las armas es una de las que más dinero genera, ¿cierto? Oiga, y las armas, pues son utilizadas en la guerra, o sea, no se podría pensar que pues, tú vas a tener buenas ventas si no hay conflictos armados en todas partes. Sí, incluso con la doctrina Johnson-Brezhnev, que estudiamos la clase pasada, pues muchas veces lo que hacían los soviéticos y los Estados Unidos era asegurar campos de negocio. Es decir, se hacían campos para tener bandos en conflicto armados, pues tenía oportunidad de vender mis armas. Últimamente ha habido una gran regulación y, por ejemplo, acaba de aprobarse, bueno, más bien acaba de entrar en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que firmaron todas las potencias nucleares que hay en el mundo. La idea es que si tienes el arma, si tienes la bomba nuclear, te la callas, pero no la vendes. Si tú logras desarrollar la tecnología, eso, pues bueno, o sea, desarrollaste tú la tecnología, pero no puedes vender armas nucleares a nadie. Y entonces los países que las tienen, en este caso Rusia, bueno, sí Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, Alemania, todos esos países que tienen armas nucleares no pueden venderlas
porque la verdad es que se ha considerado que sí es un riesgo muy grande para la humanidad que existan estas armas a disposición de los bandos armados. Ahora bien, dentro de todo esto, pues obviamente hay condiciones muy especiales y muy específicas que vamos a tener que empezar a manejar. Uno, ¿cuándo comienza la guerra? Bueno, la guerra se comienza con una declaración. La declaración, ustedes deben de haber visto películas, cómo se declaraba la guerra, cómo declaró México la guerra a los países del eje, por medio de un escrito donde el jefe de Estado explica las razones por las cuales vamos a entrar a la guerra. En 1941, que entramos a la guerra, ¿por qué fue? ¿Alguien se acuerda? Pues según la historia oficial, que un submarino hundió un barco mexicano. La Pero historia oficial sí existe, ¿eh? Yo conocí al ingeniero cuando trabajé en Pemex, al ingeniero López Malo, que fue náufrago de los dos barcos que hundieron, ¿eh? pero pues lo que dicen, Lázaro Cárdenas expropió las empresas petroleras y nosotros le vendíamos el petróleo a los países del eje, que sería Italia y Alemania. Pues Lo sí, que buscaba Estados Unidos era que no le vendiéramos a los nazis y a sí, los también. fascistas del petróleo, así que nos hundió un barco y Pero culparon a los alemanes, porque nosotros bueno, le vendimos el petróleo a ellos. eso es lo que se dice, o sea, realmente sí fue un hundimiento por parte de los alemanes. Y sin embargo, pues no puedo decir que de verdad, hayan sido los gringos. Yo lo que tuve en conversación con esta persona que estuvo en los dos hundimientos de los barcos mexicanos, de petróleos mexicanos, fue que cuando estaban ya en la lancha salvavidas, salió un submarino con la esvástica y que les preguntó qué, qué barco era y dónde era el puerto de matrícula. Terriblemente para los alemanes, pues primero el potro, el potro del llano, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el 18 de marzo, pues a lo mejor pudieron haberlo escrito, pero cuando le dijeron el puerto de registro, pues se han de haber querido morir cuando dijo Coatzacoalcos, principalmente porque no es tan fácil para un alemán escribir toda esa cantidad de palabras, ¿verdad? Ha de haber pensado, pues, ¿qué era hawaiano o qué? Coatzacoalcos. Pero bueno, independientemente, se declaró la guerra, ¿cómo? Mediante un bando, un edicto presidencial. Y entonces estamos hablando de tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque antes la declaración de guerra se tenía que hacer por escrito y se tenía que mandar al jefe de Estado, tenía que explicar las razones por las cuales te declarabas en guerra y a partir de cuándo iban a empezar las hostilidades. Generalmente se tornaba eso como una especie de ultimátum. ¿Ok? Si tú no reconoces o no nos da satisfacción de los daños que haya hecho tu acto, entonces empezaremos la guerra tal fecha. Obviamente, las condiciones del mundo han cambiado. Ya no tenemos que estar haciendo nosotros una declaración de guerra formal, escrita, y que se las mandemos por DHL al jefe de Estado, por donde quiera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Algo que sea fidedigno. Y entonces, pues, ¿cómo se declaró la guerra del Golfo? Si ustedes no recuerdan, el señor George Bush, el padre, salió a televisión y le dijo a los señores de Irak, a Saddam Hussein específicamente, señor presidente de Irak, si usted nos retira, vamos a iniciar la guerra a tal fecha. Y eso ya fue un ultimátum ni fue una declaración de guerra. Y entonces estamos hablando de que estamos cambiando las condiciones de lo que era la tradición escrita por una situación ya más mediática en la cual pues generalmente interviene la fidedignidad de la televisión, es decir, pues ya existe un medio que nos puede ayudar a declarar la guerra sin tener que hacerlo por escrito. Porque mira, ¿quién se crea más que padre era
que yo podía avisarle al otro estado con mis correos, ¿no? Ahí en la Edad Media, imagínense nada más, estaba ahí el príncipe viendo al arlequín bailando para divertirse y de pronto, señor, le traigo este correo. Ah, Chihuahua, a ver. Ay, aquí dice que me van a declarar la guerra. Dicen que me la van a declarar a partir de 15 días de que se haya expedido el documento. Híjole, estamos a 15 días. Ya, te salías a asomar y ya estaban ahí las tropas. Entonces, pues, pero te avisamos, te hacemos el aviso. Obviamente ya han cambiado mucho las circunstancias y por eso, no, mi amigo, no, 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 no. A final de cuentas, es como también lo de las Torres Gemelas, ay, que las tiró Estados Unidos, pues son teorías de la conspiración, a lo mejor pues lo podemos ayudar para que llegue con Trump y ofrezca sus servicios, a lo mejor le va bien, pero no, o sea, lo que yo conozco, porque estuve en Pemex y este señor López Malo, pues ese era un ingeniero naval que estuvo trabajando en los barcos y se estaba precisamente tratando de jubilar en los años 80, fíjense nada más de 40 años trabajando en las áreas navales de Pemex y se andaba jubilando, pero de pronto agarró en ese impasse que no querían los gerentes. Entonces me pasaba unas buenas tardes platicando con el viejito y no, él me contó, dice, no, pues yo estuve era muy joven, yo creo que había salido apenas de la carrera y me trepé en los barcos y Potrero del Llano se llamaba el barco y el otro se llamaba 18 de marzo, algo así. Pero yo andaba en los barcos y pues nos unen el primero y y terrible porque pues ahí sí apenas salvé la vida porque un marino se metió ahí a tratarme de sacarme porque ya estaba llevando la corriente. En el otro pues ya tuvieron un poquito más de suerte y se treparon a las lanchas salvavidas, pero dicen los dos salió el submarino con la esvástica y lo peor del asunto es que, pues sí, efectivamente, lo que decía Antonio sí es cierto, ¿no? México, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos estaba muy enojado por la expropiación petrolera, uno de sus principales clientes eran los alemanes. Pero también hay una cuestión. Pasado el inicio de la guerra, los Estados Unidos se vieron en problemas para poder traer el petróleo del Medio Oriente y entonces México tenía que andar haciendo doble chamba, le vendía a Estados Unidos y le vendía a los nazis. Y de pronto Estados Unidos le dijo, pues no, sabes que yo te compro todo el petróleo, pero no quiero que andes haciendo ventas con los nazis, porque pues obviamente parecía que era previsible que iba a entrar a la guerra y que iban a necesitar el apoyo de México. Y a final de cuentas, también los alemanes se pasaron. Pues, o sea, si yo les dijera que los alemanes tampoco son unas almas de la caridad, y México tampoco ha sido el más receptor de las ideas alemanas. Hay que recordar el telegrama Zimmermann, no sé si ubican el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann en 1917 lo recibe el señor Venustiano Carranza y en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, para evitar que Estados Unidos entrara en la guerra, resulta ser que les ofrece a México que México ataque a los Estados Unidos y que le promete, si es que ganan la guerra, que les van a regresar todos los territorios que se perdió en el 1848. Eso existe, o sea, ese telegrama Zimmermann sí existe. Y desgraciadamente México pues le faltó el valor para hacerlo, pero pues también, o sea, nos estamos echando al tigre de Santa Julia, no, al tigre de Bengala encima, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene todas las de ganar frente a nosotros. Y la verdad es que, ¿qué le hubiéramos hecho? Yo creo que les hubiéramos hecho risa o cosquillas o algo si hubiéramos querido hacer lo que decía el telegrama Zimmermann. Pero bueno, a final de cuentas, eso fue lo que sucedió. Entonces, ya más para pasar a lo siguiente inicia con una declaración de guerra. Normalmente se exigía que estuviera la formalidad de que fuera un documento indubitable,
que fuera por escrito, que se entregara con tiempo para preparar las reservas de la guerra y que se entregara personalmente al país. Hoy eso ha cambiado porque las condiciones de la tecnología han cambiado y una declaración en televisión declarando la guerra, pues yo creo que sí es más que suficiente como para entender por qué se está declarando una guerra. Pero bueno, estamos hablando de una situación especial. Como unos machetazos allá. ¿Machetazos de qué? Con la declaración de guerra con unos machetazos. No, hombre, no, no, no. Ok, así empieza. ¿Cómo termina? Bueno, hay que entender que hay varias formas de acabar con una guerra, pero no necesariamente quieren decir que van a acabar la guerra. Se pueden terminar las hostilidades, pero no son de ninguna manera una, una terminación de la guerra. Pueden acabar cierta batalla o cierto momento, pero no es una terminación de la guerra real. La terminación de la guerra la vamos a ver con los dos últimos casos. Pero primera, lo que nosotros entendemos como suspensión de actividades o tregua. Tregua. ¿A qué se refiere la tregua? En la tregua, lo que hacen las partes es parar las hostilidades en un cierto lugar para poder recuperar los cuerpos de los muertos o recuperar heridos. O sea, puedes estar peleando 2, 3 días y de pronto, oiga, tregua, queremos unos días para recuperar todo esto. Entonces, pues se dan los días. Una cuestión bien interesante es que esto no ha sido siempre un problema de derecho. Generalmente las treguas han existido. Y por ejemplo, llegamos de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Existía la tregua Day. Si alguien no sabe lo que es la tregua Day, en la Edad Media, los estados en guerra paraban generalmente los viernes en la tarde, los sábados recopilaban a todos los muertos y heridos, y el sábado en la tarde pues se bañaban, se preparaban y el domingo tempranito a misa. Tregua de ahí, la tregua de Dios. Y lo peor que dijeran ustedes es que cada bando tiene su propio padre. No, eso es una de las cosas que más me llamaban la atención porque generalmente pues los sacerdotes iban, pero les daban la misa a los dos bandos. Entonces, ustedes saben que hay una parte en la misa que dicen la paz del Señor, ¿no? Que ahora ya no se puede hacer eso porque pues, ya no se puede tomar la mano, pero la paz del Señor, pues yo no me puedo imaginar cómo primero le estás dando la paz del Señor al enemigo y el lunes a la primera hora ya te estás matando con él. O sea, es una de las cosas más terribles que hay en toda la historia de la guerra, pero la tregua Day era una suspensión de actividades, se recogen muertos, se recogen heridos y pues lo que dure la tregua, ya cuando se termine la tregua otra vez a darle. Ese es uno. Dos, la capitulación. La capitulación es la rendición de uno de los bandos porque ya no pueden seguir la guerra. ¿Sí? O sea, estamos hablando, sí, dice Ayan, es que allá arriba ya todos somos hermanos, pues sí, pero pues esas son de cosas medias ridículas. Ok, la rendición, entonces la capitulación es cuando uno de los bandos se rinde, no, ya no tiene forma. Pero, ojo señores, una de las reglas importantes de la guerra es que si tú te rindes, no te pueden matar. O sea, eso es algo que se debe de entender. Yo me rindo, entrego las armas y entonces me tienen que tomar como prisionero de guerra. Nada de que me pasan por cuchillo, me fusilan. No, se supone que tiene que respetarse la vida de las personas porque si no, eso puede ser motivo de un juicio militar. Que me tomas como prisionero de guerra y me mandas a la cárcel militar si quieres, pero no me puedes matar. ¿Ok? Esa es la capitulación, cuando hay la rendición de uno de los bandos en conflicto. Después, tenemos el armisticio. ¿Qué es el armisticio? Es cuando los estados mayores de los países señalan que van a parar las actividades, principalmente porque se presume que va a haber ya en la negociación de un contrato de paz.
Es decir, cuando dices armisticio, es que ya se están arreglando. Ya van a parar las actividades y entonces se paran las actividades, se firma el tratado de paz y se acabó. El armisticio no necesariamente se debe entender como una terminación de las hostilidades. Solamente es una suspensión como para dar tiempo a que haya el contrato para que se firme el tratado de paz. Y lo que sí va a dar terminación con la guerra definitivamente es el tratado de paz. El tratado de paz es que los dos estados están de acuerdo en que ya no pueden hacerse la guerra y por lo tanto ellos van a manejar una condición ya definitiva de parar. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los tratados de paz? El problema de los tratados de paz es el Tratado de Versalles. O sea, el antecedente del Tratado de Versalles, que fue tan terrible para Alemania, que lo condenó a pagar tantas cosas, ocasiona que hoy no se considere eh, una buena solución los tratados de paz, porque el Tratado de Versalles lo firmó prácticamente Alemania con el pie en el cuello y nada más estirando la mano para decir, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Había fracasado en toda la guerra y terminó por muy mal, o sea, ya prácticamente sometido. Y sin embargo, como la única forma de poder resolver los conflictos en esos momentos eran los tratados de paz, el Tratado de Versalles fue muy gandalla con Alemania, sí, pero el problema es que Alemania, si ustedes saben la causa de la Primera Guerra Mundial, Alemania lo tomó como un juego de niños. Si no saben, Alemania lo que hizo fue apoyar en contra de Serbia a Austria-Hungría y porque tenían un tratado de amistad y de colaboración y de ayuda mutua que lo condenaba a que si Austria-Hungría era atacado, Alemania iba a tener que responder. ¿Y quién fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial? Alemania, que ni tenía velas en el entierro, nada más porque tenía el tratado y lo fue a cumplir. Terminó perdiendo una guerra terrible, que le costó muchas vidas, que durante esos 4 años ellos pudieron haber hecho muchas otras cosas más y sin embargo, pues terminó muy mal Alemania, insisto, firmando un tratado de Versalles que era muy malo para él, o sea, no reflejaba ni siquiera los intereses de las potencias, sino era darle en la torre a Alemania con todas las de la ley y desgraciadamente se lo dieron. Pero la última forma que ya ha evolucionado de este tratado de paz es más difícil, es más compleja, porque se llama rendición incondicional. Cuando tú te rindes incondicionalmente, no tienes oportunidades de decir algo más, te rindes porque ya la verdad están las cosas del cocol. Alemania, en mayo de 1945, tenía a los rusos por el este y a los Estados Unidos y a Gran Bretaña por el oeste. O sea, lo iban a hacer sándwich. Ante esa circunstancia, ¿qué hizo Hitler? Bueno, a ver, para el conspiracionista, que se dicen que Hitler se salvó y que nunca encontraron el cuerpo y que no sé qué, pues para todos los efectos legales, ya para estas alturas debe estar muerto. Si se salvó, no se sabe, pero a final de cuentas dejó a Alemania peor que como la encontró. Y a final de cuentas, no sé si alguno vio la película del pianista, cuando va recorriendo las calles después de que lo liberan, cómo ve cómo están las calles completamente destruidas y va caminando y nada más le da por llorar porque dice, pues, ¿para qué viví? Bueno, así estaba la Berlín desde la posguerra, o sea, cuando los alemanes se rindieron, pobre Berlín estaba completamente destruida, estaba en el piso. Pero todavía Japón quería dar guerra, ¿no? Y Japón dijo, no, ya se rindió Alemania y se rindió Italia, pero yo no, sigo y sigo y sigo. Y que Estados Unidos dice, pues te voy a mandar 2 bombitas, unas nuevas que llaman atómicas. Y ¡pum! Cayeron las bombas. ¿Qué hizo Japón? Exactamente lo mismo de Alemania. Completamente destruidos, dijo, lo que me digas, ya no quiero más. Como dicen por ahí, no quiero más queso, sino salir de la ratonera.
Y técnicamente esos son los previos de lo que sería hoy la rendición incondicional, en la cual, pues ahí sí, ¿qué tratado de paz ni qué 8 cuartos? Tú te rindes porque ya no puedes hacer nada. Ya te dieron por todos lados, perdón. Ya no sabes ni por dónde, si vas o vienes, si te dieron o diste, pero el chiste es que ya estás ahí completamente out. Ya. Está terrible. O sea, eso es una forma que se empezó a generar en la Segunda Guerra Mundial y que obviamente hoy tiene mucha importancia porque es como se terminaron las guerras durante muchísimo tiempo. Claro, casi todas las guerras que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron guerras de intervención bajo la doctrina Johnson-Brezhnev, entiéndase Corea, entiéndase Vietnam, y pues algunas otras que pues, ya como que ya hasta da flojera hablar de la guerra porque ya muchas de estos acontecimientos ya pasaron, pero pues por ejemplo los argentinos tuvieron el detalle de querer ir a pelearle a los ingleses las Islas Malvinas, y fue la guerra de las Islas Malvinas, o Irak que quiso conquistar Kuwait y de pronto se dio cuenta de que los Estados Unidos iban a meter su cucharota y pum, le dieron de cocos por todos lados y mejor se regresaron a su país, hasta lo de las Torres Gemelas que como represalia Estados Unidos fue a darle de palazos terribles ahí a los pobres iraquíes. Pero bueno, esas son las situaciones. Esas son cómo inicia y cómo termina la guerra. Normalmente la guerra se dice que tiene un teatro. Pueden ser 3 aspectos. La guerra marítima, que se da en el mar, generalmente en el alta mar. La guerra terrestre, que se da en el territorio, en el territorio de los estados en conflicto. Y por último, la guerra aérea. La guerra aérea, como lo vamos a ver, entonces, nada más les doy este pequeño adelanto, la guerra aérea está prohibida. Existía un tratado muy añejo en la cual se prohibía tirar bombas desde los globos aerostáticos. O sea, existía la prohibición de tirar bombas desde los globos aerostáticos. Pero lo que es la historia y la necedad humana, cuando se inventaron los aviones y mejoraron los aviones, ahora la guerra aérea no podría dejar de pensarse, a pesar de que se supone que el derecho internacional lo prohíbe, porque desgraciadamente un ataque aéreo es poco saludable. Y lo peor del asunto es que existe una nueva situación de guerra que se llama la guerra total. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama la guerra total? Porque es de todos lados, terrestre, marítima y aérea. Porque antes, pues, por ejemplo, en el mar, pues tú que te enterabas, ¿no? Pues que se hagan pedazos. Pero el problema es que ahora con la guerra total, pues todos los espacios están siendo utilizados como teatro de guerra, el terrestre, el aéreo o el marítimo. Entonces no queda un espacio en donde tú puedas decir, yo estoy más seguro aquí. Y desgraciadamente lo que debemos de entender es que la situación con el derecho de guerra es que los que sufren, pues somos los de la población civil. La población que no porta armas, esos son los que sufren y esos son los que van a tener una mayor repercusión. Nos quedan 4 minutos 25 segundos. Ahí no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer con motivo de esto, con la idea de que sean respuestas muy breves porque se nos está acabando el tiempo. Iniciamos con la guerra terrestre, después seguimos con la guerra marítima y después seguimos con la guerra aérea. ¿No? ¿No hay preguntas? Todo bien, gracias, ok. Entonces, ¿no hay preguntas? Ok, pues vamos a agarrar estos 3 minutos para hablar de la guerra terrestre. La guerra terrestre se hace por medio de los ejércitos, es decir, lo que nosotros conoceremos como infantería, que para el ejército, pues hay muchas ramas, porque, por ejemplo, desde hace mucho tiempo se empezaron a utilizar a los zapadores. Los zapadores son los ingenieros militares, los que donde no hay caminos, hacen caminos, donde los que construyen rampas para que puedan pasar todos. Y ahí, pues, están los infantes, que son los primeros que entran a los guamazos, esos son los más locos.
necesitas estar con mucha adrenalina para poderte ir enfrente de todos esos cuates. Se caracterizan principalmente porque están utilizando un uniforme, y ese uniforme los ubica como miembros de un cuerpo armado. Normalmente los uniformes, aunque puedan parecer muy parecidos por el color verde olivo, tiene sus características especiales, por lo tanto ningún ejército tiene los mismos uniformes del otro. Eso es muy importante comentarlo. Lo que establece el derecho de guerra es que cuando tú vas como parte del ejército, debes de tener las armas a la vista. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las personas que combaten no caigan en la perfidia. ¿Qué es la perfidia? Cuando utilizas trampas para sorprender al enemigo de una manera, digamos, desleal. Es decir, una persona no le puede, sí le puede tirar en la espalda, pues eso es lógico, pero no debería, porque si tú estás defendiéndote como hombre, pues que sea de frente, ¿no? Si te agarran por la espalda es porque ya a lo mejor ya te ibas muy tranquilo y te sorprendieron. Eso se llama perfidia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tú te vas a rendir, ya saben ustedes que hay que sacar los pañuelos blancos. Pero si tú sacas los pañuelos blancos, el enemigo entiende que te estás rindiendo. Y si te acercas y de pronto te empiezan a disparar, eso es perfidia. Entonces lo que se busca es que el combate sea lo más parejo posible. O sea, que no haya un bando que tome la ventaja del otro. Entonces, eso hay que cuidarlo y hay que hacerlo muy patente. Los ejércitos combaten con los ejércitos. La población civil tiene derecho, escuchen bien a esto, porque esto es algo que llama la atención, porque casi nunca lo vemos. Tiene derecho a preservar su propiedad, a preservar sus bienes, a que no los desplacen, a que puedan seguir viviendo en su lugar de origen. Las mujeres tienen derecho a que no se les prostituya ni se les violente de ninguna forma. También los niños tienen derecho a que no se les violente ni tampoco se les cause un daño, un daño físico. También se tienen que preservar los de la empresa. Ya me voy, porque ya me quedan, ¿qué? 30 segundos. 30 segundos. Seguimos con esto el viernes, que ya sería nuestra última clase. Fenomenal. Acuérdense que de esta ya no vamos a examinar. Ya los 60 puntos que tienen, 70 puntos que tienen de trabajos, ya están en las plataformas. Nada más tienen que subir el del 12 que empieza hoy, termina mañana. ¿Ok? De todos modos, por favor, voy a estar pendiente del correo. Si por alguna razón hay algún problema, avísenmelo para ver si puedo extender un poquito más el término para que entreguen los trabajos. Y pues si ya pasaron el segundo parcial, qué bueno.